Muy buen día, estimado oyente. Sea bienvenida una vez más a este canal. Muchas gracias por su visita. Seguramente se está preguntando qué significan las 3 letras P que está viendo en pantalla. Y no se trata de una sigla comercial, ni tampoco se trata de una adivinanza. El día de hoy me serviré de una técnica de memorización muy utilizada en las escuelas, pero que se puede aplicar perfectamente en el plano espiritual. Así como lo oye, estimada dama, quizás recuerde su etapa de estudiante, en la que el maestro hacía memorizar a sus alumnos alguna lista de información, vocabulario, secuencias o eventos históricos mediante la creación de abreviaciones o acrónimos. Es por esto que aprovecharé esta herramienta para que usted pueda memorizar algo mucho más importante que una lista de personajes históricos. En esta ocasión hablaremos de un tema que puede cambiar su vida. Hablaremos de 3 factores fundamentales para la salvación de su alma. Así que sin más dilación, veamos juntas la primera P. Esta P corresponde a la paciencia de Dios. Sabemos por la Escritura en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si usted aún no se ha convertido por medio del Evangelio, Dios ya debería haberle quitado la vida por todos los pecados que comete y ha cometido a lo largo de su vida. Sin embargo, usted está en este momento delante de su pantalla, oyendo este mensaje. Quiere decir, estimada dama, que si usted aún está con vida es por pura paciencia de Dios. No hay otra explicación posible. Mírelo usted misma en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Entended bien esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y no solo eso, lea estos 2 versículos. En el Salmo 7:11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora reemplace las palabras el impío por su nombre y verá lo terrible de su situación. Luego, en Deuteronomio 10:17, porque Yahvé, nuestro Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno. Por lo tanto, la Escritura nos revela claramente en este salmo que no se debe confundir la paciencia de Dios con condescendencia, pues Dios es un juez temible que no está esperando su conversión con la actitud de un abuelo bonachón. Todo lo contrario, Dios la está esperando pacientemente, sí, pero está encolerizado contra usted, conteniendo su ira hasta que usted se convierta. Entonces, estimada oyente, si usted asiste a una iglesia en la que le dicen que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, o que Dios ama al pecador, mas no al pecado, huya de esa iglesia inmediatamente, porque todo eso es falso. En el caso de Deuteronomio, la advertencia es clara. Si usted enfrenta su juicio con los pecados sin perdonar, no habrá llanto ni reclamo que ablandará a un juez perfecto, pues eso sería soborno. Así que ahora que ya lo sabe, no abuse de la paciencia de Dios. Cada minuto de su vida que pasa es precioso, pues así como Dios ha decidido acordarle un tiempo para que usted se convierta, también en determinado momento Él decidirá que su paciencia ya no da para más y le quitará la vida. Usted no sabe cuándo sucederá esto, y ese terrible día su condena será irrevocable. Tome cartas en el asunto y alcance esa salvación de la que nos habla Pedro lo antes posible. Ahora pasemos a ver la segunda P. Esta P corresponde a la providencia de Dios. Así es, estimada dama, como vimos anteriormente, Dios es un juez justo y temible, y debe aplicar la justicia y castigo que usted merece por sus pecados. Sin embargo, en su perfecta justicia, Dios no la va a dejar ignorante sobre cómo salvarse de ese juicio y castigo.
Si usted ha llegado a este canal, no es por puro azar. Llamamos providencia de Dios a la forma de cómo Dios provee y pone a disposición de todo hombre la información necesaria sobre cómo alcanzar la salvación de su alma. Luego, en su libre albedrío, el hombre decide si obedece o no los mandatos que el Señor ordena para recibir esa salvación, mandatos que veremos en breve. Asimismo, es necesario precisar que el llamado del Señor es personal. Por lo tanto, si a usted le han enseñado que el Señor murió por todos nosotros y que por lo tanto todos somos automáticamente salvos, le advierto que esa es una doctrina de demonios, pues estos se aprovechan de la debilidad del ser humano por las soluciones fáciles y le harán creer que su estado de condena ya está solucionado. La salvación, estimado oyente, es individual y recibida libremente por el hombre que decide obedecer. La afirmación de que todos somos salvos automáticamente por la muerte y resurrección del Señor Jesús es una ofensa a Dios, porque eso implicaría que Dios impone la salvación al hombre, lo cual va en contra de la libertad de decisión que Él mismo nos dio. A los que creen esta falacia les pregunto, ¿y qué pasa con la persona que no quiere salvarse? ¿Dios la hará entrar en su reino mezclando ovejas y cabras? Esto se asemeja a la doctrina calvinista por la cual se afirma que el hombre se salva, lo quiera o no, pues no puede oponerse a la elección de Dios. Una doctrina de demonios, como decía Pablo. Así que no se deje engañar por falsas doctrinas, estimado oyente. Si usted llegó algún día al canal del Ministerio Tinajas o a este canal y ha escuchado y entendido el Evangelio desde el punto de vista jurídico, ¿qué espera para convertirse? Recuerde el pasaje del etíope. Él buscaba entender la Escritura con respecto al Señor Jesús como Salvador. Y Dios, al ver su interés, proveyó y le envió a Felipe para que le explicara. El etíope entendió y se convirtió. Pasemos ahora a reflexionar sobre la tercera y última P. Esta P es la primera letra de la preciosa palabra perdón. ¿Y qué significa esta palabra? Espiritualmente significa simplemente verse librada de la condena o pena que usted merece por una vida llena de pecados o infracciones a la ley de Dios. Dicho de otra forma, ser limpiada de su estado de delincuente ante el juez del universo y ser librada de la cárcel eterna. Ahora es lógico que se pregunte, ¿y cómo se obtiene el perdón de Dios? De manera directa e incontestable le digo que el perdón de Dios solo se puede obtener al convertirse por medio del Evangelio. Esa es la única forma que revela la Escritura, no hay otra. Y tenga mucho cuidado con esto, estimado oyente, porque el perdón no se obtiene asistiendo a misa todos los domingos, ni confesando sus pecados a un sacerdote, ni recitando una oración de fe o tipo yo pecador, ni dando limosna a los pobres, ni aceptando a Jesús en el corazón, no. Nada de eso está en la palabra de Dios. Por lo tanto, ninguna de estas opciones soluciona su situación jurídica de delincuente ante Dios. Aunque usted asista a 10,000 misas, no logrará borrar las injusticias que usted ha cometido contra usted misma o contra otros. Para ilustrarlo de manera sencilla, imagínese una puerta a la que usted le clava un clavo. Luego, usted se da cuenta de que no debió ponerlo en ese lugar y lo retira. ¿No le quedará un agujero en el lugar donde estaba ese clavo? El daño está hecho y aunque usted intente resanarlo, este será siempre visible. Así que si en el plano físico hay errores que son irreversibles, piense en las consecuencias en el plano espiritual. Dese cuenta que usted no tiene ningún poder ni autoridad para borrar sus injusticias y maldades. Usted no puede ser juez y parte sobre sus propias fechorías. Qué fácil sería poder pecar y uno mismo borrar sus pecados. Dios no permitiría esa injusticia. Es un absurdo por donde se le mire.
Piénselo bien y reconozca que solo alguien de naturaleza divina puede limpiar toda esa podredumbre. Dicho esto, a continuación le presento en 5 puntos el evangelio que usted necesita para obtener el perdón de Dios y ser salvada de la condena eterna. Punto número 1. Dios dice que todo hombre debe reconocer que es un delincuente con orden de captura y muerte por haber roto sus leyes. Por lo tanto, si Dios le quita la vida con sus pecados sin perdonar, usted será juzgada y enviada directamente a la cárcel eterna. Punto número 2. Usted debe reconocer ante Dios que Él es un juez perfectamente justo y que debe aplicarle la condena que usted merece. Dios es un juez justo y temible, y no un padre amoroso y bonachón que se apiadará de usted solo porque usted se muestre arrepentida. Si el juez se apiadara de usted por su solo arrepentimiento, eso haría a Dios injusto, y eso es incompatible con su naturaleza perfecta. Punto número 3. Usted debe creer que la justicia divina que usted debe recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Cuando el juez y Padre, junto al Espíritu Santo, mata a su Hijo para descargar toda la ira y la justicia divina que usted provoca con sus injusticias. Esta es la llamada buena noticia. Punto número 4. Usted debe admitir que Dios en su paciencia la mantiene con vida, aplazando de esta manera la sentencia de justicia y muerte que pesa sobre usted. Acepte que usted ha vivido en constante transgresión de todas sus leyes. Dios está esperando pacientemente para que usted se convierta por medio de este evangelio. Sin embargo, usted no sabe cuándo la paciencia de Dios se agotará, por lo que postergar su conversión es una irresponsabilidad que tiene consecuencias graves de cara a la eternidad. Y punto número 5. Aunque Dios ya descargó su ira y justicia sobre el Señor Jesús en la cruz, esta obra no le salva automáticamente. Usted debe cumplir con las 2 condiciones jurídicas puestas por el Señor Jesús y que encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentimiento y fe. Respecto a la primera condición, que es el arrepentimiento, arrepentirse significa que usted debe reconocer concretamente ante Dios los pecados que recuerde y abandonar los pecados que comete en el presente. En otras palabras, no volver a cometerlos. Y la segunda condición significa que usted debe creer que la justicia divina que usted merece recibir por sus injusticias le cayó al Señor Jesús en la cruz. El Señor es el único que puede salvarla, pues es el hombre perfecto que la sustituyó en el castigo eterno aplicado en la cruz. Y es Dios a la vez con la autoridad para perdonarle. Luego, usted debe apropiarse por la fe, o sea, hacer suya esa justicia caída sobre él. Cuando usted obedece estas 2 condiciones jurídicas puestas por el juez del universo, entonces Dios le perdona todos sus pecados y le permitirá un día entrar a la libertad gloriosa de la eternidad. Así que antes de terminar este mensaje, estimada dama, le pido que aprenda y valore estas 3 preciosas P en su vida. Primero, valore y agradezca la paciencia que le tiene Dios al no haberle quitado aún la vida. Segundo, valore y agradezca la providencia de Dios por haberle mostrado este verdadero evangelio de la justicia de la cruz. Y tercero, valore y agradezca a Dios por diseñar este evangelio para poder darle jurídica y perfectamente su perdón. Asimismo, le invito, como siempre, a que obedezca hoy mismo las 2 condiciones que el Señor Jesús manda para su salvación. Para ello, le sugiero que busque un momento donde sabe que no será molestada. Vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, si su salud se lo permite, póngase de rodillas delante del Dios que usted ha ofendido toda su vida. Descálcese en señal de reverencia y allí en sus palabras obedezca la primera condición, es decir, arrepiéntase de todos sus pecados que recuerde. En la descripción del video podrá encontrar una lista de pecados que puede ayudarle a recordar los suyos.
Y luego obedezca la segunda condición. En sus rodillas, reconozca ante Dios que usted merece recibir la justicia divina por los pecados cometidos a lo largo de su vida y aprópiese de esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y hasta aquí llega mi mensaje por el día de hoy, estimado oyente. Le ha compartido una nueva reflexión cristiana, Joana, una oveja que recuerda humildemente y en agradecimiento esa paciencia, esa providencia y ese perdón inmerecidos que el Trino Dios tuvo conmigo por medio del precioso Evangelio. Yo obedecí y Él me salvó. Reciba un cordial saludo desde aquí en Francia. Hasta nuestra próxima reflexión bíblica en nuestro canal femenino del Ministerio Tinajas.